Tal? Bienvenidos. Les saluda Teófilo Huerta. Recuerden, no soy un historiador, pero sí un apasionado de la historia. Sean bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Esta serie de que pretendía ser cápsulas, pero más que cápsulas son videos completos, casi programas, alrededor de una selección de una treintena de presidentes mexicanos desde el origen de nuestra república hasta nuestros días. Hemos estado recorriendo pues desde junio esta, digamos, trayectoria de muchos presidentes, expresidentes mexicanos, pero que dejaron su huella precisamente en su gestión presidencial. Antes de arrancar con la fichita de hoy, déjenme terminar un poquito con la anterior, porque se me quedó en el tintero la última hoja de mi fichita en Word. Y me quedé sí con la parte de la pospresidencia de Felipe Calderón, pero me faltó la parte, pues curiosamente más posiblemente espectacular o de la farándula, ¿no? La parte familiar y la parte también intelectual, digamos, ¿no? Porque sí tiene libros Felipe Calderón. Entonces termino rápidamente con esa parte que me faltó. Me fui luego de la parte de la injerencia presidencial y de las imputaciones, todo eso, a la valoración final, con lo cual concluyo siempre mi serie, pero mi programa, pero dejé en la parte que tengo dividida aquí en mis escritos, en mi ficha, como la huella que van dejando los personajes, ¿no? Los expresidentes. Y parte de esa huella de Felipe Calderón, pues son varios libros. En principio, bueno, la propia parte de la tesis que fue su primera, digamos, obra, que se llamó Inconstitucionalidad de la Ley General de Deuda Pública, su tesis en la Escuela Libre de Derecho, allá por 1987. Después escribiría ¿Qué es la economía para el PAN? En 1988, Alma, Cuerpo, Cementera, en 1989, Revolución y Reforma del Estado en 1990, Tratado de Libre Comercio, Pros y Contras en 1991, 4 años de política en México en 1992, hacia una real autonomía del Banco de México en 1993, la promoción y la doctrina del PAN en 1995, ganar el gobierno sin perder el partido, la visión panista del municipio en 1997. Aquí me faltó poner las cursivas que llevan los títulos de libros. Los retos que enfrentamos, un debate publicado por Penguin Random House en 2014. Esto ya prácticamente posterior a su gestión. Los anteriores, curiosamente, fueron previos, puso muchas cosas, hizo varias cosas para el PAN, al cual aparentemente ya no pertenece finalmente, pero que ahora les haría mucha falta al partido, ¿no? Para reestructurarse, para resucitar un poco. Ha sido los retos que enfrentamos y después decisiones difíciles también lo consideran como una especie de debate editado por Penguin Random House en 2020, el más cercano, el más próximo. Ya después de ese ya no ha vuelto a generar ninguno. A lo mejor está en vísperas de hacer alguno así. Propiedades, pues la residencia en su colonia, en la colonia de Las Águilas, Ciudad de México, y seguramente también ya alguna propiedad que tenga por allá en Madrid, España, seguramente. Su esposa, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, con quien se casó en 1993 y permanece el matrimonio, que ella vive acá como ahora como diputada, diputada federal, y que también antes ya había sido diputada federal, vuelve a hacerlo, y también fue candidata presidencial. Ella sí se metió, el propio PAN no se lo permitió, Ricardo Anaya la obstaculizó en la anterior
elección y entonces se fue por la independiente, ganó la posibilidad, apenitas, porque prácticamente estaba así de ser rechazada, y sí, sí pudo ser independiente, pero pues no pudo luchar contra quién, principalmente frente a López Obrador, se sintió después del primer debate como que dijo, no, aquí no tengo nada que hacer, me van a descalificar muy pronto y mejor prefirió ella hacerse a un lado en plena campaña ya este, electoral. Bueno, hijos, con su permiso, María, Luis Felipe y Juan Pablo Calderón Zavala. Por cierto, Luis Felipe, que tendrá unos 23 años, está bastante jovenazo, pero está terminando yo creo su carrera. Ese Luis Felipe anda muy activo, ya lo había dicho en el anterior programa que se dedicó a Felipe Calderón, anda muy activo en las redes y también tundiéndole a todo a la gestión actual presidencial, ¿no? Con más fuerza que el propio padre. Bueno, fuentes a nivel físico, bibliográfico, formal, pues uno muy reciente que es Dinastías, dos familias, una nación, por Ramón Alberto Garza, editado por Planeta en este mismo año, 2024. Y de ahí en fuera, mucha cuestión digital, ¿no? Claro, tendré que consultar otras cosas y seguramente alguno de sus libros, sobre todo el que hable de su gestión. Por ahí una cosa de internet que dice Introducción al periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa por Reinaldo Ortega Ortiz y por Junuen María Fernanda Junuen Somuano. Es algo en línea, pero muy formal porque es del Colegio de México. Y luego por ahí algo también del Centro de Pensamiento Global de Barcelona, CIDO, algo al respecto de Felipe Calderón, editado por Roberto Ortiz de Zárate. Quizá de lo más llamativo, biografías que han realizado Elena Tamaro y Tomás Fernández sobre varios presidentes contemporáneos, entre ellos Calderón. Otra biografía de Felipe Calderón en un artículo de Víctor Moreno y María Ramírez, varios autores en busca biografías. Y ya de ahí en adelante, pues Wikipedia también, obviamente, el árbol genealógico que aparece, algunos árboles genealógicos que aparecen en internet, este, fueron las consultas que generé para el programita o la fichita de Calderón. Pero les platico que hoy toca la fichita de Peña Nieto, y otra fichita presidencial, Peña Nieto. Bueno, así que vamos ahora a la fichita en Word. Nada más que déjenme cerrar ya definitivamente la de Calderón y me quedo con la de Peña Nieto. Hoy toca entonces la fichita de Peña Nieto que presidió al país de 2012 a 2018. El nombre completo, el mismo, Enrique Peña Nieto. Nació en Atlacomulco, Estado de México, de los últimos de la herencia de la cuna política del PRI, Atlacomulco, Estado de México, el 20 de julio de 1966. Tuvo algunos ancestros destacados como Severiano Peña, el bisabuelo, que fue alcalde de la villa de Acambay en 4 ocasiones entre 1914 y 1923. Alfredo del Mazo González, tío paterno, y Arturo Montiel Rojas, tío materno. Alfredo del Mazo, ya saben que también fue gobernador del Estado de México antes del más contemporáneo. Y luego Arturo Montiel Rojas, que también un tío materno, pues también gobernó el Estado de México y fue aspirante presidencial que parecía que ganaba la candidatura del PRI y a la mera hora le pusieron ahí
problemas de corrupción como obstáculo y llegó Roberto Madrazo, que de todos modos no la hizo. Bueno, sus papás de Peña Nieto, Gilberto Enrique Peña del Mazo y María del Socorro Nieto Sánchez. Hermanos, Verónica, Ana Cecilia y Arturo Peña Nieto. Bastantes discretos en la gestión de Peña Nieto, no fueron mencionados, no se involucraron, hasta donde tengo noticia, en su gestión. El perfil de personalidad, pues tengo algunos tips o calificativos de su personalidad, no tantos como con otros. Seguramente voy a rellenar esto con un próximo libro que va a llegar a mis manos y que ahorita les comento esa parte. Así que el perfil de la personalidad de Peña Nieto es que es formal, seductor, pulcro, glamoroso, franco, firme, distraído, frívolo y vengativo. No sé si ponerle aquí, pues más que decir guapo y uno como hombre, pues decir que la palabra que se utilizaba mucho en mis tiempos, decir carita, ¿no? Para las mujeres, ¿no? No sé si para algunos hombres, carita. Bueno, inspiradores, eh, como registro ahí, que todavía me falta también abrevar un poco más sobre el mismo, pues tengo como referencia al propio Carlos Salinas de Gortari. Creencia, catolicismo, sin que manifestara demasiado apego. Aficiones, atletismo, golf y fútbol. Eso de fútbol, haciendo exhibicionismo de cuando jugaba un Mundial México, ahí viendo los partidos, transmitiendo ahí escenas en Los Pinos, con su círculo cerrado y con su esposa y toda la cuestión, y gritando los goles medio fingido ahí con el fútbol, ¿no? Bueno. Lecturas que él ha llegado a tener: La silla del águila de Carlos Fuentes, libros sobre caudillos de Enrique Krause, la Biblia, Cain y Abel y la hija pródiga de Jeffrey Archer, la inoportuna muerte del presidente de Alfredo Acle Tomasini. Los primeros mencionados en una rueda de prensa que tuvo allá a propósito de la Feria Internacional en Guadalajara, Feria Internacional del Libro, que lo agarraron en curva cuáles eran sus libros favoritos y tuvo que pensarlo mucho, pues sacó que la Biblia, sacó que los libros de Krause, que confundiendo los nombres, entre él y Carlos Fuentes, confundiendo ahí los autores, y mencionó La mentada silla del águila, ¿no? Que es una novela, curiosamente, sobre un presidente de finales de siglo XX, ¿no? Ficticio. Bueno, y pues lo criticaron muchísimo porque se equivocó en los nombres de los autores, y lo agarraron ahí en curva, ¿no? Estudios: en la primera anexa la normal de profesores y colegio Antonio Plancarte en Atlacomulco. Secundaria en el colegio Argos de Metepec. Preparatoria en el Instituto Cultural Idea de Toluca. Licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana. Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Hay un gran abanico desde que, bueno, los presidentes empezaban a estudiar formalmente, pues antes prácticamente o se quedaban en la primaria o en estudios técnicos, desde Benito Juárez, que sí estudió abogacía, y después nuevamente volvieron algunos que con estudios un poco cortados. Después llegó toda esta época de los priistas con Facultad de Derecho, Facultad de Derecho, Facultad de Derecho, desde Miguel Alemán hasta no sé si Miguel de la Madrid. Y luego ya cambió, y todos Derecho y UNAM, Derecho y UNAM, Derecho y UNAM. Hasta que llegó Salinas, también de UNAM, pero de Economía. Y luego ya se dio un salto y una variedad de escuelas, hasta que por fin, actualmente en el 2024, estamos rescatando a los Pumas, ¿no? a, los, a los presidentes provenientes de la UNAM, el último sexenio y el que viene. Pero entonces, después de toda esa racha desde los 50, desde mediados del siglo XX hasta prácticamente finales,
se dio un salto con Cedillo, que fue del Poli, luego Vicente Fox de la Ibero, Calderón de la Escuela Libre de Derecho, y entonces llegamos a Enrique Peña Nieto de la Panamericana, ¿no? También hizo una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Pues también esas dos escuelas privadas, ¿no? Y también Calderón había hecho una maestría en el ITAM, así que también tenemos ya al TEG y al ITAM como referencias. Y luego ya aquí con Peña Nieto la Panamericana, o sea que las principales universidades privadas y la máxima casa de estudios, la UNAM, y el Poli, también una gran institución pública, pues han abastecido ya la presidencia de la República, ¿no? Pero bueno, por fin se volvió a rescatar a la UNAM. Había sido siempre derecho, 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 hasta que llegó economía con Salinas, luego ciencias políticas con López Obrador y ahora alguien proveniente de ciencias, ¿no? La Facultad de Ciencias, ciencias puras, digamos, de la UNAM. Profesión, bueno, estamos con Peña Nieto, todavía no adelantemos. Profesión, entonces, abogado, administrador y político. Y es uno más eh, que curiosamente, pues, se quedaron con el licenciado Enrique Peña Nieto, siendo que alcanzó una maestría. Le podrían haber dicho maestro, maestro, pero pues, la personalidad de los presidentes y sus círculos cerrados, pues no impulsaron el darle la jetatura mayor que sí le dieron a Cedillo y que sí le van a dar a Claudia Sheinbaum. Bueno, oficios y cargos previos: abogado en firmas jurídicas y notaría del Distrito Federal, secretario del Movimiento Ciudadano de la Zona 1 del Comité Directivo Estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, delegado del Frente de Organizaciones Ciudadanos en municipios del Estado de México, tesorero del Comité de Financiamiento del Comité Directivo Estatal del PRI en 1993, secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas para el Gobierno del Estado de México en 99, secretario de Administración del Gobierno del Estado de México en 2000 a 2002, diputado local por el Distrito 13 en el Congreso del Estado de México del 2003 al 2004. Allí me tocó un poco mientras él estaba allá, yo también andaba allá por Metepec, Estado de México, en funciones públicas. Y gobernador del Estado de México en 2005 a 2011. Y ya de allí, del gobernador, pues terminó su gobierno del Estado de México y se lanzó candidato, ¿no? Una cosa rara dentro del PRI, que siempre había sido el dedazo que venía, y ya pues ya huérfanos, el último que recibió el dedazo pues fue Cedillo, y ya en situaciones muy incómodas después del asesinato de Colosio, después se queda desamparado el partido y ahora pujan mucho la cuestión de los gobernadores, habían hecho su lucha, varios de ellos, y bueno, resulta que el del Estado de México se las gana, Enrique Peña Nieto, a diferencia de Arturo Montiel, que fue descalificado anteriormente. Como padrino político, también el propio inspirador, pues Carlos Salinas de Gortari, podría ser un poco el padrino político, Pedro Aspe y Arturo Montiel, obviamente, que además pues, era su pariente, pero pues, también había sido su jefe. Militancia partidista, Partido Nacional Revolucionario, PRI. En las elecciones internas, él se impuso entonces, de alguna manera, ahí en la parte interna. Aquí ya no hubo votación a nivel ciudadano, toda la cuestión, pero sí hubo un cónclave ahí interno, en la cual, primeramente, Beatriz Paredes sonaba un poco, sí, esta Beatriz Paredes Rangel que estuvo en la recta final de la oposición, en la actual elección,
y que a la mera le temieron de que desbancara a Xóchitl Gálvez y le hicieron renunciar. Y Beatriz Paredes pues coqueteó un poco. Ya había coqueteado, habían mencionado un poco su nombre. Acá también, sin que fuera algo firme. Lo más firme ha sido lo del año pasado, que anduvo haciendo ahí un poco mini campaña, y estando en los debates frente a los posibles y al final, en la recta final, frente a Xochitl Gálvez. Y obviamente la señora tenía mucho más tablas políticas que Xochitl Gálvez. Lo que pasa que suena un poco anacrónica el discurso priista, la dicción priista que ya la gente no se traga, pero pues es mucho mejor su formación política que la de Xochitl Gálvez. Bueno, estuvo nada más mencionada en los tiempos antes, previos. Y también Malio Fabio Beltrón, es el que acaba de regresar, el que ha estado de gobernador, el que ha andado en las cámaras y actualmente otra vez está en la de senadores. Este, eh, Regresó después de prácticamente este sexenio, no apareció hasta el final, ahorita, para iniciar la legislatura actual. Entonces Malio Fabio Beltrones sí sonaba, pero declinó también, y entonces prácticamente por unanimidad eligieron a Enrique Peña Nieto. En la parte de la oposición, en la elección interna, quedaron descartados varios del PAN, algunos que rechazaban su registro. El propio PAN rechazó el registro de Javier Livas Cantú y de Luis Eduardo Paredes Moctezuma, panistas secundarios, digamos, por decirlo menos. Otros más también que andaban por allí y que declinaron fueron Alonso Lujambio por cuestiones de salud, y que podía haber tenido mucha oportunidad, y que estaba dentro del gabinete de Calderón, porque recuerden que el PAN en este momento era el partido oficial, ese era el oficial, y entonces eran los que podían tener más oportunidades. Pero allí también declinaron entonces Emilio González Márquez, Javier Lozano, un señor que también anda haciendo todavía mucho ruido ahí en redes contra la actual gestión, y que además pues es de armas tomar el señor, tiene su cosa su cola que le pisen. Y bueno, Alonso Lujambio, repito, por cuestiones de salud. También Salvador Arturo Macías Jiménez y José Hugo Díaz García. Estos dos últimos también secundarios, ¿no? Los más sonados que habían sido o secretarios de Estado o gobernador, en Emilio González Márquez, pues no quedaron, ¿no? Ernesto Cordero y Javier Lozano fuera, y Alonso Lujambio también. Y los que sí compitieron en la elección interna, pero quedaron abajo, Santiago Krill, que ha buscado y ha buscado y ha tocado la puerta, la tocó también frente a la candidatura interna que hubo ahí del cónclave panista, priista, perredista. Santiago Krill, pues no se le hace, no se le hace al señor. En otras circunstancias se lo hubiera hecho. Tenía todas las posibilidades con Fox, si hubiera dado el dedazo Fox, pero se la ganó Calderón y no hubo dedazo, ¿no? Entonces, ya después, en esta ocasión y en la que acaba de suceder, Santiago Krill ha sido realmente desechado. Además de que también, así como el discurso anacrónico un poco de Beatriz Paredes, ese discurso muy priista, Santiago Krill también tiene un discurso muy gastado dentro del panismo, ¿no? O sea, no. Entonces Santiago Krill quedó con el 6%, Ernesto Cordero con el 39.5%, y Josefina Vázquez Mota la ganó con el 53.95%. Y se la ganó entonces sobre todo al segundo, al que quedó segundo, que era el más obvio, que hubiera quedado por dedazo, de Felipe Calderón. O sea que a Calderón le pasó lo mismo que a Fox. No pudo imponer a su delfín, ¿no? Ernesto Cordero, no lo pudo imponer para la candidatura, y la ganó Josefina Vázquez Mota. Del lado del PRD, todavía Cuauhtémoc Cárdenas
volvía a sacar la cabeza o lo volvían a, ya después de lo del 88, que fue su año, ya no, ya después ya Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y aquí declinó en este momento, declinó. Y entonces los que lucharon fuertemente fueron López Obrador y Marcelo Ebrard, parecido a lo de Santiago Krill, quedó descartado y se dio finalmente su lugar Andrés Manuel López Obrador. Según eso fue como también por una encuesta interna, que no tengo aquí registro de porcentajes, y Marcelo Ebrard no puso ahí resistencia, puso menos resistencia que con Claudia Sheinbaum ahora, y entonces se hizo a un lado y dejó abierto el camino a Andrés Manuel López Obrador. Y estuvo también Gabriel Cuadri por el PANAL, y por el lado independiente no alcanzó su registro Manuel Cloutier Carrillo, hijo del que había sido candidato en 88, Manuel Cloutier, y hermano de Tatiana Cloutier. Quiso, pero no pudo. Así que así quedó el panorama para Enrique Peña Nieto. Y entonces, bueno, por el PRI, obviamente ganó él, y se lanzó con su varios lemas de campaña, como mover a México, y te lo firmo y te lo cumplo. Su corriente política, el nacionalismo; su ideario político, la continuidad del neoliberalismo, obviamente. Su jefe de campaña, Luis Videgaray, era su delfín a la vez. Muchos que parecen los más claros, los más obvios y que van a ser seleccionados, hay cosas en el sistema que no lo permiten. Finalmente, apenas acabamos de tener un dedazo nuevo, ¿no? Porque después de mucho tiempo de dedazos, y incluso un dedazo mayor que los dedazos que había del PRI, ¿no? Porque Claudia sí fue determinada desde el principio del sexenio de López Obrador. Bueno, pero el otro que a veces se cree y que el poderoso que está allí va a marcar la pauta, etcétera, etcétera, pues termina el partido o cierto sector del partido imponiéndose, y no es tan fácil, no es tampoco una decisión tan unipersonal como muchos lo hemos comprado la idea, ¿no? Ni en los momentos más fuertes, ¿no? Quizá de los más claros que sí hubo y que sí se pudo fue de Luis Echeverría a López Portillo. De Luis Echeverría a López Portillo sí fue más clarito, como lo que se acaba de dar ahorita. Pero de ahí en fuera siempre han tenido como que otro, y a la mera hora o los orillan y los convencen, o terminan doblando las manos, o les ganan la partida, como se la ganó Fox, sin ser del mismo partido, pero se la ganó Fox al sistema, ¿no? A Cedillo se la ganó, se la ganó Calderón a Vicente Fox, y como aquí, de alguna manera, para Peña Nieto, bueno, no, para Peña Nieto pues tampoco hubo problema, se la ganó también Josefina Vázquez Moto a Calderón, aunque no ganó ella. Y luego en lo sucesivo, que estoy adelantándome, Luis Videgaray, pues no terminó siendo el elegido de Peña Nieto, sino que la ganó José Antonio Emid. Bueno, vean, todavía nos falta un poco de historia, ¿no? O sea, ya estamos hablando de momentos más actuales, una situación más para acá, pero todavía estamos ahí, pendientones. ¿Qué creen? Que voy a hacer una parada? No crean que porque tomé agua, que también por ese lado, pero no voy a una situación de emergencia, sino a ponerme un chalequito porque está refrescando y no quiero entrar en problemas, que después diga que me afectó aquí el clima, aunque esté bajo techo. Así que no tardo más que 30 segundos.
Bueno, muchas gracias y una disculpa por estas cuestiones. Bueno, saludo con mucho cariño a mi mujer, María del Carmen Figueroa, que anda por aquí. Bueno, no, pues es que no quería perderse ella el tema de Peña Nieto. Y déjenme ver, pues por acá todavía anda también algún otro saludo a Samantha Jiménez, que ha sido recurrente en estas transmisiones. Bueno, continúo con la fichita de Peña Nieto. Los comicios se celebraron en aquel entonces el 1 de julio de 2012. Y entonces los resultados fueron los siguientes. No puse aquí, creo, de votos nulos, pero seguramente son votos nulos. Aquí en caliente también arreglo mis tablitas. Y acá el total. Bueno, votos nulos, más de 1 millón, 2%. Candidatos no registrados, muy poco porcentaje, pero sí hubo 20,000 votos para los candidatos no registrados. Y ya después, los perdedores, Gabriel Cuadri, apenas con el 2%, Josefina Vázquez Mota, terminó abandonada por el propio partido, por el PAN, desde ahí vienen sus conflictos, con el 25%, que no era malo, 25%, luchó la señora, pero no le alcanzó. Y López Obrador otra vez se quedó a la orilla con un porcentaje bastante cercano, ya no en el empate prácticamente que hubo con Calderón, pero López Obrador, pues dirán lo que sea, pero siempre fue un luchador. O sea, desde que empezó su gestión política, donde le empezó en Tabasco y con el PRI de Tabasco y toda la historia que lleva López Obrador, el señor se ha distinguido por ser un luchador político de los que quizá en muchos países envidian, ¿no? O sea, alguien empecinado, ¿no? No el único país, ¿no? Tenemos casos muy fuertes, por ejemplo, allá en Sudáfrica, con Mandela y otros que se empecinan, pero en México, pues López Obrador tiene ese sello, lo tuvo queriendo y no. Por algo llegó a donde llegó y está dejando la herencia que está dejando, no es gratuita. Lo que pasa es que pues muchos opositores, muchos adversarios de López Obrador, pues a lo mejor no lo tomaron muy en serio y ahí fue su error también, no competirle también de otra forma, porque siempre minimizaron a lo mejor su lucha y su lucha fructificó de manera increíble. Aquí se quedó yendo por toda una alianza del movimiento progresista que se llamó, encabezada por el PRD en ese entonces, y también por el Partido del Trabajo, y además por Movimiento Ciudadano, que ahí se había sumado a López Obrador, se quedó en 31%, ¿no? No muy distante de Josefina Vázquez Mota tampoco. O sea, estuvo apretada esta elección del 2012, los tres lugares estuvieron apretadones, o sea, fueron tercios prácticamente. Si alguno de ellos se hubiera aliado con el otro, alguno de ellos podría haber tumbado al ganador, ¿no? O sea, Josefina con Andrés o Andrés con Josefina, pero pues no, hasta en ese momento era insospechable que PRD y PAN se juntaran, ¿no? El agua y el aceite, la izquierda y la derecha, era inconcebible. ¿Quién iba a decir que pasado el tiempo, hace un año, eso se iba a dar? Pero iba a ser la muerte del PRD. Y casi también la del PAN. Pero en aquel entonces era inconcebible, ¿no? Pero si se hubieran juntado, le ganaban de calle a Peña Nieto. Total que López Obrador alcanzó el 31.6% a 7 puntos de Enrique Peña Nieto, que por la Alianza Compromiso por México, que estuvo compuesta por PRI y el oportunista Partido Ecologista en ese momento, que ya había estado con Fox, ahora estaba con Peña Nieto y últimamente ha estado con Morena. En ese entonces, Partido Ecologista y PRI avalaron a Peña Nieto, que alcanzó el 38.1%. Así que
fue 6 puntos y medio prácticamente de diferencia, lo cual es muy corto. No fue el empate técnico total como con Calderón, pero de todos modos, nuevamente, López Obrador estuvo demasiado cerca. Adujo también ahí fraude y toda la cuestión, pero no a niveles como lo que había habido antes. No hubo tampoco tanto berrinche, ni plantón, ni presidencia legítima, ni nada de eso. Así que bueno, Peña Nieto finalmente asumió. Su antecesor había sido Felipe Calderón. La edad en que inició su gestión Peña Nieto fue de los más jóvenes recientes, no de los más jóvenes en toda la historia, pero sí de los más jóvenes, 46 años, y la terminó a los 52 años. Su periodo presidencial corrió del 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Su toma de posesión fue en el Palacio Legislativo, la residencia oficial Los Pinos, y luego sus operadores políticos ya en su gestión, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón. Ellos anduvieron por allí. Aquí cabe señalar, siempre me acuerdo en esta parte, no sé por qué, un poco la anécdota de que he conocido, aunque sea así de lejitos o de saludos, algunos de los presidentes más contemporáneos de México, desde López Mateos, y no se rompía acá tampoco, porque con Peña Nieto, también por el trabajo, me tocó verlo en un par de ocasiones, por ahí en la Biblioteca de México, yendo a algún evento cultural importante, entonces ahí muy cerca, y luego también por el propio trabajo que tenía yo ahí mismo, pero en el Instituto de Antropología, en el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec, justamente ahí donde está el hongo, pero que dejó de tener agua en ese momento, el hongo, esa fuente importante que está ahí a la entrada del museo, ahí en el patio fue un evento con promotores culturales, cosas así, y me tocó, curiosamente, estaba yo esperando en una orilla, y a la hora que pasó Peña Nieto, me tocó saludarlo de mano, ¿no? Ahí estuve. Incluso yo llevaba uno de mis libros de cuentos, y estuve casi a punto de darle el libro, hacer ahí más. Pero lo dudé porque se lo había prometido a alguien que me iba a encontrar allí, en ese lugar, que tampoco conocía, nos íbamos a conocer allí, de Tijuana. Este, y, y sí, al final del evento nos buscamos por el celular y ya le entregué el libro a quien se lo había prometido, ya estaba dedicado y toda la cuestión. Así que hubiera sido muy mala onda no haberle dado el libro a quien debía y dárselo a Peña Nieto, que quién sabe si lo fuera a leer. Bueno, entonces fue el segundo presidente de la República que saludo de mano, ¿no? A Echeverría y a Peña Nieto, sin ser yo partidario de ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, por educación, además de que, bueno, sí, esos eventos son protocolarios y emociona el himno y toda la parafernalia del presidenciable que está por allí. Bueno, platicamos un poquito del gabinete de Peña Nieto. Tuvo 2 secretarios de gobernación. No es cierto, tuvo más. No, sí, 2. Es que estaba confundiendo yo con Felipe Calderón. Recuerdan que tuvo 4, parece. No, acá tuvo 2. Miguel Ángel Osorio Chong, que pudo ser aspirante presidencial, obviamente, bueno, fue aspirante, y Alfonso Navarrete Prida, que lo traía de colaborador desde el Estado de México. En relaciones exteriores tuvo a 3, José Antonio Meade, a Claudia Ruiz Massieu y a Luis Videgaray. En Hacienda tuvo también a 3, a Luis Videgaray, a José Antonio Meade, hizo cambalache con ellos entre esas 2 secretarías, y a José Antonio González Anaya. En economía, Ildefonso Guajardo. Desarrollo social, a Rosario Robles, que venía del PRD, increíblemente, de la izquierda totalmente, y nada más llegó ahí para entrar en estos ríos de la sospecha de corrupción desde una secretaría.
y que no fue, creo, en esta, fue en la que la movió después. Bueno, aquí. En desarrollo social estuvo Rosario Robles, José Antonio Meade también, que lo traía como comodín, y por eso se le hizo fácil luego mandarlo también de candidato presidencial sin éxito. Luis Miranda, que también tuvo que ver mucho con la cuestión esa de la corrupción, y Eviel Pérez Magaña, muy secundario ese secretario, no se escucha mucho ese nombre. Educación pública a 3 secretarios, uno de muy vieja guardia, Emilio Chuaifet Chemor, luego Aurelio Nuño Mayer, que también fue aspirante presidencial, que también era una carta importante. Si no era Luis Videgaray, podía haber sido Aurelio Nuño y no se decide por ninguno de los dos. Y Otto Granado Roldán. Función pública, Virgilio Andrade Martínez y Areli Gómez. Energía, Pedro Joaquín Colwell, comunicación de vieja guardia, muy vieja guardia todavía. Todavía aquí resucitan de los antiguos, y es la última oportunidad que tuvieron prácticamente estos de la vieja guardia, y los que eran más modernos, más contemporáneos, pues están haciendo mucha sala de espera a ver si regresa al poder alguien ligado ahí con el PRI, porque pues ya ahorita perdieron 6 años, más los 6 que vienen, 12, y quién sabe, ¿no? O sea, un Videgaray, un Nuño, por más lucha que le hagan, ¿no? Comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que tuvo ahí problemas con un problema ahí de la carretera recién carretera de Cuernavaca, y luego pues ya falleció. Y que una comentarista por ahí confundió la foto de, del actor norteamericano con López Obrador, ¿no? Ahorita se me fue el nombre del gran actor que salió con Julia Roberts en la película emblemática de Pretty Woman. Y se le figuró en la foto, o sea, el actor visitó en el Palacio Nacional a López Obrador, empezando el sexenio, y esta Denise Dresser se quemó en redes sociales al confundir al actor con Gerardo Ruiz Esparza, dijo que qué andaba haciendo con el que había sido señalado también ahí de corrupción en comunicaciones, toda la cuestión, y que pues estaba aceptando ahí en el gabinete casi un priista. Y pues no era Gerardo Ruiz Esparza, ¿no? Así de lejos, o sea, muy tercermundista, daba la pala, pero pues no era el actor. Ok, bueno. Medio Ambiente, Juan José Guerra Bud y Rafael Paquiano Alamán. En Salud, Mercedes Juan López y José Narro Robles, el rector de la UNAM. Curioso, fue a parar ahí en Salud y luego alzó la mano para la presidencia. José Narro, muy vieja guardia. En Turismo, Claudia Ruiz Macié, nuevamente ahí sonando, y Enrique de la Madrid, quien recientemente fue fuerte aspirante a la presidencia, si hubiera ido solo por el PRI, pero como el PRI sacrificó, pues nada más estuvo ahí en la contienda con Xochitl Gálvez, no la hizo, quizá vuelva a estar ahí en los reflectores, porque ha sido de los más activos, priistas, digamos, y además hijo de expresidente, ¿no? Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, lo movió también, y a Roberto Campas Ciprián. En Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez y José Eduardo Calzada Rovirosa. De estas secretarías que no pintan mucho, no sé por qué. Si son importantes, la agricultura, pero quedan opacados siempre, hasta la actualidad, ¿no? O sea, no son protagonistas. Pareciera que no se siembra en México, que no hay necesidad de hacer política de campo, ¿no? No, es raro. Luego, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, que es ahí donde hizo sus trutrus. Bueno, Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, mencionado no hace mucho también ahí, que fue detenido en Estados Unidos, luego soltado. En Marina, Francisco Soberón Sainz.
Bueno, aquí todavía la Procuraduría, como que sonaba ahí que había alguna eh, cuestión de designación. Jesús Murillo Caram, luego Arely Gómez y luego Raúl Cervantes. Y ahora es más autónoma, aunque también mete la cuchara el presidente. Y esos son básicamente los fuertes del gabinete. El entorno nacional, pues estaba la detención del Chapo Guzmán, la muerte de Juan Gabriel, la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa y sismos en Oaxaca, Puebla y Ciudad de México, el terremoto nuevamente del 19 de septiembre nuevo de 2017. En el entorno mundial, el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, la secuencia completa del genoma humano, la cuestión científica en 2016, murió Fidel Castro después de años, Fidel Castro en Cuba 2016, la creación de la red sociodigital TikTok surge en 2016, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, el bombardeo en Siria en 2018 y el Mundial de Fútbol de Rusia en 2018. Algunos homólogos de Enrique Peña Nieto, sus pares, Barack Obama y después Donald Trump en Estados Unidos, Trudeau en Canadá, el nuevo Trudeau obviamente, Vladimir Putin en Rusia, ya con muchos años, Hollande y Macron en Francia, May en Reino Unido, Francisco en el Vaticano, Raúl Castro en Cuba, el hermano de Fidel, Michelle Bachelet, la presidenta en Chile, una mujer presidenta en Chile, lo cual también fue emblemático, Macri en Argentina y Maduro en Venezuela. Desde allí también viene la onda de Maduro, ¿no? Largamente. Claro que tuvo giras internacionales, Peña Nieto, la segunda cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en La Habana, Cuba, visita de Estado a China, los funerales del expresidente venezolano en Caracas, Venezuela, o sea, Hugo Chávez, fue Enrique Peña Nieto a los funerales en 2014, la cumbre Alianza del Pacífico, visitas a jefes de Estado en España, Portugal y el Vaticano en 2014, el Foro Mundial de Liderazgo en Nueva York en 2016 y una visita de Estado al Reino Unido, ¿no? Con la reina Isabel todavía, y ahí con su flamante esposa. Bueno, dicho o dislate, estamos como a 1 minuto de aterrizar, no menos, como a 5 minutos. Esta cosa vaciada, ¿no? Estamos como a 1 minuto de aterrizar, no menos, como a 5 minutos, ¿no? De que le pasó por la cabeza. Logros de la gestión de Peña Nieto. La reforma, visto, como siempre subrayo aquí, siempre subrayo, poniéndose en los zapatos del gestor, del presidente. Entonces, son sus logros de gestión, ¿no? No que sean los logros para el país. Algunos vienen de remate o de beneficio para el país, para los mexicanos, pero otros son exclusivamente para el presidente, para su política, para su visión que tiene él, para ciertos grupos empresariales en este caso, la reforma energética, ¿no? También la reforma financiera, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones. Total que el señor vino a hacer lo mismo que Salinas de Gortari, una serie de reformas en la Constitución y a privatizar muchas, muchas cosas y apenas pues, se le acaba de dar la vuelta a toda esta visión de régimen de muchos años, ¿no? Encarcelamiento del Bester Gordillo, lideresa magisterial, ¿no? Quien había sido pues una lideresa de alguna manera, si no afiliada, apegada totalmente al PRI, y de pronto pues había volteado durante las últimas gestiones, había dado pie a que ganara Calderón, entonces ya traían ahí la cuestión vengativa contra el Bester Gordillo, que pasó muchos años en la cárcel, apenas fue liberada hace un par de años, 2, 3 años por ahí, fue liberada la maestra que le llamaban, ¿no? El Bester Gordillo, y que por ahí
sigue moviendo hilos, sigue siendo ahí importante dentro del magisterio. Apresamiento del Chapo Guzmán, uno de los apresamientos. Recaptura del Chapo Guzmán, porque se le había salido. Firma de acuerdo transpacífico de cooperación económica. Atención oportuna en los sismos de 2017, a diferencia de lo que pasó con Miguel de la Madrid en 1985, que se quedaron paralizados y hasta después vino todo el apoyo. Fue la sociedad civil la que se movió. Aquí, a nivel de organización federal, aquí en la Ciudad de México también se movió a tiempo el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, yo no estoy aquí en la Ciudad de México, estoy en las afueritas, pero prácticamente en la área metropolitana, pero se movió bien la Ciudad de México también, pero hubo coordinación y hubo más acción inmediata de parte del mismo gobierno. Entonces se le puede considerar como un logro de gestión la atención oportuna en ese terremoto del 2017. Actas de nacimiento en línea, una cuestión modernizadora, la Cruzada Nacional contra el Hambre que hubo, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, y la Comisión Federal de Competencia Económica, COFETEL, las cuales están también ahí en la mira de desaparecer ahora, ¿no? Cuestión de revertir políticas, ¿no? Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el 2014, la cual por fin terminó con aquella antigua, anacrónica ley de radio y televisión. En un principio fue bastante impugnada también por ahí cuestión de favoritismo para Televisa, pero se corrigió curiosamente en la Suprema Corte y se echó para atrás esos beneficios adicionales. Todos tienen beneficios, pero bueno, se cancelaron ciertas concesiones mayores que había para la iniciativa privada y se planchó esa ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Y la gran estrategia digital nacional, a diferencia también de Fox, que con su México quería darle mucho impulso al Internet y se quedó medio amarrado, hubo gastos ahí inútiles. En cambio, acá hubo una buena estrategia digital nacional. En las cuestiones materiales, fíjense que tengo registradas pocas cosas. Claro, los presidentes siempre inauguran muchas, muchas cosas, pero luego quedan ahí en la cuestión de la memoria, las más sobresalientes, y no hay demasiado. Obviamente hubo cuestión de carreteras y hubo la infraestructura para el tren México-Toluca, que es ahora muy importante, que ya está conectando Toluca con la Ciudad de México, aunque sea ahorita hasta Santa Fe, pero que tardó añales, ¿no? Pero bueno, desde aquí fue la idea y la infraestructura. Tuvo ahí muchos problemas políticos de lanzamiento, y bueno, pero pues fue a partir de la gestión de Peña Nieto que se tuvo eso. Problemáticas y hierros. Déjenme ir rápidamente porque siento como que alguien más me observa. Entonces, quiero verificar, pero no hasta el momento, de quienes ya mencioné. Entonces, me regreso a la fichita. Problemáticas y o hierros de Peña Nieto. El conflicto de intereses por la adquisición de inmuebles como la Casa Blanca, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y las fosas clandestinas, una de las cosas más fuertes de problemática que tuvo Peña Nieto, los casos Tlatlaya, entre otros, la nueva fuga del narcotraficante el Chapo Guzmán, que ya se había fugado antes, se le volvió a fugar a Peña Nieto, aunque lo volvieron a agarrar. Oposición de la sección 22 de la CENTE, cuestión del Sindicato de Educación, contra la reforma educativa y la evaluación magisterial. Una fuerte oposición y paros que hubo, muchos paros. Violencia por narcotráfico, que se venía cada sexenio ya, era cuestión de sumarle y sumarle y sumarle la violencia, que la disparó mucho más Calderón, ¿no? Obviamente. Ya venía desde con de la Madrid, Calderón
le inyectó más violencia y bueno, la siguieron heredando en los siguientes sexenios como en el de Peña Nieto. Caída del peso, caída en los precios del petróleo, censura velada a periodistas, aquí sí. Actualmente hay mucha confrontación, mucho señalamiento, que resienten mucho los periodistas conservadores tradicionales, la resienten bastante, y no nada más los conservadores, ¿no? También, por ejemplo, una Carmen Aristegui, etcétera. Sí, pero no hay censura, no hay censura, simplemente hay una defensa poder contra quinto poder de la prensa, ¿no? En cambio, en otros sexenios ha habido censura, ¿no? Curiosamente con Fox no lo hubo tampoco mucho, aunque sí hubo el problema que empezó con aquel gran periodista de Radio Red, Gutiérrez Vivó. Pero acá hubo una censura velada, tanto a Pedro Ferriz de Con, que ahora es casi ahora extraña a Peña Nieto después de que él sí le canceló prácticamente su programa en imagen, sus noticiarios, y lo mandó a la congeladora. Y ahora pues, finge demencia Pedro Ferriz de Con, ¿no? Es curioso. Bueno, ahí sí hubo censura contra él y contra Carmen Aristegui. Encuentro anticipado con Donald Trump, candidato presidencial de los Estados Unidos. O sea, siendo candidato le dieron un tratamiento como si fuera presidente al recibirlo acá. Corrupción y encarcelamiento a gobernadores priistas, que se tuvo que hacer, o sea, ahí la Procuraduría pues, entró con cierta autonomía y no se le ataron las manos al propio Peña Nieto y empezó a ver, porque visiblemente hubo mucha corrupción de gobernadores priistas con los que se retrató al principio del sexenio y un gran porcentaje de ellos a la cárcel, ¿no? Tremendo, ¿no? Que pasó a nivel de los gobiernos. Baja popularidad de Peña Nieto, socavón y accidente en paso express de carretera en Cuernavaca, lo que le costó también ahí la cuestión al secretario de Comunicaciones. Caso de sobornos, empresa brasileña Obredrecht en campaña presidencial de 2012 y en contratos de Pemex, por lo cual está en prisión domiciliaria ahora, ha estado saliendo y entrando, saliendo y entrando en el Lozoya, antiguo director de Pemex, pero pues finalmente, pues sí, alguien que estuvo en el entramado, pero también como chivo expiatorio, nada más ahí como único, siendo que había órdenes de arriba. Y no nada más es la cuestión de Pemex, sino que esa empresa transnacional brasileña tuvo que ver en recursos para la campaña presidencial de Peña Nieto, ¿no? Lo cual es una vergüenza. Bueno, y ahora se dice que el narcotráfico ahí ha estado también detrás recientemente, etcétera, pero no hay nada comprobado. Acá también, así comprobado, no han llegado sobre todo a ese punto, pero se hizo el gran ruido, se sabe, y está en la mira, y además sobre Drake se sacudió, la sacudieron a nivel mundial, aunque curiosamente en el propio Brasil me parece que acaba de ser eximida de culpa por cuestiones del propio proceso, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya es casi inocente esa empresa. Bueno, guerra comercial con Estados Unidos a partir de la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio mexicano. Fracaso de instalación de tubería adicional en Cutzamala e inversión fallida. Mucho miedo con el TEMEC, que si esto, que si se va a perder, etc. La relación sigue y puede haber muchos estires y aflojas, y las ha habido en otros momentos. Con Peña Nieto, que tanto había de servilismo hacia Estados Unidos, hubo una fuerte guerra comercial por cuestión de acero y aluminio. Bueno, declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Esa la declaró también la Suprema Corte de Justicia, que era inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Entonces le echaron para atrás.
señalamiento de soborno personal de narcotraficante por abogado del Chapo Guzmán, ¿no? O sea, el Chapo Guzmán casi señaló el soborno personal. ¿De quién? Pues de arriba, ¿no? De la cabeza, de la presidencia, que había un soborno por ahí. Así que, pues no solamente Calderón con García Luna, sino con el Chapo Guzmán, Peña Nieto, y pues ahora cada presidente ahora les toca uno, ¿no? Ahora el Mayo Zambada ahí dicen que va a soltar sopa también, no solamente de la actual administración, sino de las anteriores. Bueno, documentos sobresalientes de Peña Nieto, el Pacto por México en 2012, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma energética, que se echó para atrás ya en ese sexenio, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quizá la más válida y la más consistente y benéfica, al final de cuentas, para la sociedad. La población al principio estaba en 115 millones de habitantes y terminó en 124 millones. Hubo un crecimiento del 2.4%, hubo crecimiento de 2.4%, una inflación de 4% al cierre, casi la que se mantiene hasta nuestros días. El dólar pasó, hubo devaluación, para variar, a veces devaluaciones grandes, a veces chiquitas, pues con Peña Nieto fue significativa, del 12.86 al inicio a terminar en 20.34 al cierre, ¿no? La devaluación, lo cual contrasta en que este sexenio no ha habido devaluación, ha habido flotación, pero devaluación, salto, no ha habido. Hubo saltito de que había bajado sorpresivamente mucho, pero a volver a ese 20 pesos, ¿no? Y aún si subiera un poco más no sería tan significativo, porque de 12 a 20, pues sí, hubo, de menos aquí hubo 7 pesos, ¿no? Casi 7 pesos más de 7 pesos de diferencia. Vamos al índice, no, todavía al índice de aprobación lo digo mejor al final, casi al final, que no se me olvide, porque recuerden que desde los anteriores, desde Fox, estoy hablando de índices de aprobación, que es una medida que se empezó a gestar con encuestas. Adversarios ideológicos, López Obrador y Ricardo Anaya. Obviamente los que estaban por ahí en el radar y que serían sus sucesores, bueno, que querían ser sus sucesores. Resentidos políticos, el Bester Gordillo y Fidel Herrera Beltrán, es gobernador de Veracruz. Mote sarcástico, Lord Peña, y un absurdo que incluso aquí en mi círculo interno se escucha, Peña Bebé, ay Dios santo, ¿no? Por la cuestión del carite y todo. Peña Bebé, ay Dios, bueno. Líderes rebeldes, Mireles, de estas defensas, autodefensas que se empezaron a gestar en algunos lugares, pues fue una especie de líder rebelde porque pues iba contra la Constitución, contra la cuestión lógica del orden constitucional de las Fuerzas Armadas, todo eso, pues que haya una fuerza adicional. Aunque pues los pueblos al ver que no los defienden, pues salen con esas autodefensas todavía hasta nuestros días. Grupos armados, pues muchos cárteles, ¿no? El del Golfo con Juan Manuel Rodríguez, el de Sinaloa con el Chapo Guzmán, los Zetas con Miguel Ángel Treviño, la familia michoacana, Guerreros Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación con Nemesio Ceguera, el Mencho, y las autodefensas con José Manuel Mireles en Michoacán, mencionado hace rato. José Manuel, ay, déjenme corregir aquí rápidamente. Ya estamos en las postrimerías de esta emisión, aunque posiblemente tengamos una segunda parte muy breve. Ahorita les digo por qué. Ya voy a esa parte.
Empresarios favorecidos durante la gestión de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú y José Miguel Bejos. También Carlos Slim, para variar, desde tiempos, creo que previos al propio Carlos Salinas. Y obviamente también empresarios de la empresa esta brasileña, de Obredech. Herederos políticos, Luis Videgaray y Aurelio Nuño, que eran los naturales a sucederlo totalmente. Y son sus herederos. Y yo creo que todavía, hace no mucho Aurelio Nuño volvió a salir por allí. Hubo un debate con López Dóriga frente a Max Arriaga con la cuestión de los libros de texto, ¿no? Peleándose ahí en la cuestión educativa. Ese Nuño traía ganas, pero no alzó la mano en esta cuestión de la organización de la oposición. Yo creo que no veía oportunidad, pero son de los políticos que precisamente del nuevo PRI, ¿no? O sea, obviamente ya de los más anteriores sí empiezan a quedar rezagados, pero del nuevo PRI podrían ser que pintaran, ¿no? Nada más que también se traen un lío interno ahí en el PRI, que vaya, quién sabe. Que obviamente tampoco son estos Videgaray y Nuño, pues nada tienen que ver con el Alito Moreno. O sea, el Alito ha conformado una nueva camada también, ¿no? Es increíble todo lo que pasa ahí. ¿Cuáles fueron los aspirantes, digamos, al final del sexenio de Peña Nieto, que empezaban ahí a alzar la mano de todos los tipos, de todos los colores, sabores y colores? Obviamente, José Antonio Meade, que por parte del PRI fue al que lanzaron como independiente, porque ni siquiera era partidista, pero lo lanzó el partido. José Antonio Meade, Ivonne Ortega, Miguel Ángel Osorio Chong, que ya no pertenece al PRI, Aurelio Nuño Mayer, Enrique de la Madrid, que sí sonó el año pasado en esta oposición, José Narro Robles, Mario Fabio Beltrones, que ha regresado, todavía es de las camadas antiguonas, ¿no? Erubiel Ávila, que también ya dejó el PRI. En la oposición, Andrés Manuel López Obrador, obviamente, que pues, fue el que se lanzó y el que finalmente lo sucedió. Gerardo Fernández Noroña, que ahí andaba alzando la mano, el que está ahora en la mesa, conduciendo la mesa directiva de la Cámara del Senado. José Francisco Mendoza Saucedo, por Movimiento de Regeneración Nacional. Todos estos, ya era Morena, ya estos opositores, López Obrador, José Mendoza Saucedo y Fernando Noroña, pues no tanto porque además estaba por el Partido del Trabajo actualmente, pero aquí tengo que revisar si en este tiempo que alzó la mano era por Morena mismo o estaba de una manera ahí indefinida, pero obviamente era a la izquierda. Luego tenemos que estaba también Miguel Ángel Mancera, que estaba en el gobierno de la Ciudad de México y que también el año pasado todavía alzó la manita ahí para la oposición y que lo desecharon muy pronto. Marcelo Ebrard, que sigue ahí otra vez, Marcelo Ebrard, segunda y la tercera y va a seguir por la cuarta. Silvano Aureoles, que también junto con Mancera estuvo el año pasado por el PRD ahí haciendo ruidito. Cuauhtémoc Cárdenas, que lo mencionaron otra vez. Y Graco, o sea, al principio de este programa lo mencioné en lo que se desechó, descartó para que llegara Peña Nieto al poder. Ahora estoy hablando de los que lo iban a suceder a Peña Nieto. Pues por ahí alguien se atrevió a hablar de Cárdenas, ¿no? O sea, es que, bueno, no se entiende que en este mundo moderno no es, yo también voy hacia allá, hacia edades mayores, pero obviamente en estas cuestiones políticas hay un límite, yo creo, de edad, o sea, ya no se puede pensar en gente ochentona, ni cerca de los 80 para presidir una nación, un país, porque quizá tengan muchísima experiencia, pero no tienen ni la vitalidad,
ni la visión moderna para, para hacer cambios, ¿no? Aunque estén actualizados en muchas cosas y sí digan, yo quiero este país para, sí, sí, para adelante, pero no se tienen los arrestos que vienen de abajo de las juventudes, no digamos que se deje en un jovencito, ¿no? Podría ser treintañeros que se valen en la presidencia de México, pero sí, totalmente, no, ya más, ¿no? O sea, ya Cuauhtémoc en esta para el 18 era, era una vacilada, ¿no? Él realmente no se lo tomó muy en serio ahí, pero son nombres que empezaban a circular, ¿no? Todo esto por el PRD en ese momento. Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard todavía ahí por el PRD, Silvano Aureoles, Cuauhtémoc Cárdenas, Graco Ramírez por el PRD. Y luego Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, que murió en un accidente después ahí en el helicóptero de Puebla, hacia acá. Miguel Márquez Márquez, Ernesto Rufo Apel, que había sido gobernador, primer gobernador panista. Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Linares, el señor que acaba de vender su voto en el Senado, que lo acaban de expulsar del PAN, que había sido priista antes, muy apegado también al Bester Gordillo, toda esa cuestión. Bueno, era uno de los aspirantes a suceder a Peña Nieto, ¿no? Miguel Ángel Yunel Linares y Juan Carlos Romero Hicks por el PAN, todos estos, ¿no? Moreno Valle, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Ernesto Rufo, Miguel Ángel Yunes y Juan Carlos Romero Hicks por el PAN. Esto es lo entretenido de este programa que comparto con ustedes, ¿no? Revisar esta parte que ya es histórica, aunque es reciente, pero es histórica, ¿no? Y entonces este señor que acaba de tomar la palabra en el Senado defendiéndose y peleándose contra Marco Cortés, líder del PAN, resulta que fue aspirante dentro de toda la camada del PAN. Claro que quedó desechado y fue Ricardo Anaya el que pintó, pero pero alzó la mano, ¿no? Son entes, personas que quisieron ser presidentes de México. No, qué cosas, ¿no? Miguel Ángel Yunes. Bueno. Carlos Puente y Julia Carabias, la científica por el Partido Verde Ecologista de México, PVM, una correccióncita aquí de dedo. Gabriel Cuadri otra vez por el Partido Nueva Alianza, por el PANAL. Y ya había concursado antes, quiso otra vez y volvió a alzar la mano hace un año, nada más que se quedó rezagadísimo entre los 100 que quisieron. Pero Gabriel Cuadri, alzando la mano. Bueno, Hugo Eric Flores Cervantes y Cuauhtémoc Blanco, el futbolista y gobernador de Morelos, por el partido Encuentro Social en ese tiempo, por el PES, ¿sí? Ya había alzado la mano Cuauhtémoc Blanco por la presidencia de la República. María de Jesús Patricio Martínez, una militante del EZLN, María de Jesús Patricio Martínez, Jaime Rodríguez, Jorge Castañeda, nuevamente, Juan Ramón de la Fuente, el rector y ahora próximo secretario de Relaciones Exteriores, Armando Ríos Peter y Pedro Ferriz de Con, sí, el periodista, Edgar Portillo y Emilio Álvarez y Casa, también muy de la oposición, todos ellos independientes. Todos estos sonaron como independientes, pero curiosamente, pues el único que quedó fue Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez. Acá no está lo de Margarita Zavala porque ella iba por el PAN al inicio. Esto fue los aspirantes que sonaban al término de Peña Nieto, ¿no? O bueno, para suceder a Peña Nieto, no al término, para suceder. Entonces, Margarita Zavala sí terminó también como independiente y luego saliéndose, pero originalmente era por el PAN. Pero todos los que iban por el independiente era esta del ZLN, María de Jesús Patricio, Jorge Castañeda, Juan Ramón de la Fuente, muy tímidamente, o sea, no fue en serio. Armando Ríos Peter, Pedro Ferriz de Con, que sí quería y que sigue muy loco ahí en las redes sociales, ¿no? Señor, cree que
cree que tiene los arrestos para todas esas cuestiones. Bueno, quiso ser presidente de la República. Edgar Portillo y Emilio Álvarez y Casa, más Jaime Rodríguez el Bronco, que fue el único que quedó como independiente luchando hasta el final por la presidencia. A la mera hora el sucesor de Enrique Peña Nieto, pues es el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto se ha autoexiliado como los más recientes expresidentes, como Cedillo, que sigue siendo ruido, que acaba de venir, como Salinas de Gortari, que sigue fuera, como Calderón, pues también se van, se retiran para no hacer mucho ruido. Ya anda en Madrid eh, Peña Nieto. Hasta el momento, curiosamente, no tengo a la mano más información, pero no tiene una actividad formal o cargo posterior. Ese se la tomó y también pues muy subida, se la ha tomado por la vida privada, ¿no? O sea, vacaciones, ¿no? Jubilación anticipada, vacaciones, no ha tenido cargos o ha estado en alguna cuestión académica o de asesor de algo, etcétera, o ha sido muy discreto para eso, no se le sabe, no se le conoce hasta el momento, o ustedes me pueden corregir. Pero es de los expresidentes y curiosamente de esos expresidentes, de los más jóvenes, junto con Calderón, pero Calderón sí tiene ahí varias cosillas, que no tiene nada y ahí anda en el glamour y en la, en, con las novias y vida privada totalmente. Bueno, imputaciones o juicios, ¿no? Que sean populares. Tengo 4 anotados. La denuncia, el primero denuncia por sospechoso financiamiento de campaña a través de monederos electrónicos que fue desechada por las autoridades electorales. O sea, cuando fue su campaña, ahí un financiamiento muy sospechoso. Segundo, plagio en tesis profesional. Y es así prácticamente comprobado. Plagiario de su tesis, Peña Nieto. Tercera, aunque pues sin ninguna situación, la Panamericana se lavó las manitas, había pasado y no tenía ninguna cuestión reglamentaria y punto. Tercero, conflicto de intereses por la adquisición de residencia personal, de la Casa Blanca, a la empresa inmobiliaria beneficiada con contratos gubernamentales. Y esa comprobadísima. Y la cuarta, la sospecha de corresponsabilidad en sobornos de empresa de construcción Odebrecht. Bueno, todo eso se le carga a Peña Nieto, queriendo y no. Ha escrito libritos. Eh, no tengo aquí registrado, sí, aquí está lo de la tesis. El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, ¿no? Esa es la tesis mental. El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. O sea, le gustaba hacer esto, ¿no? De recorrer las presidencias de México y conocer a los personajes. Bueno, esa fue su tesis de la Universidad Panamericana, señalada como con plagio. Eso fue en 1991. Después hizo su memoria de campaña para gobernador constitucional del Estado de México entre 2005 y 2011. Una memoria de campaña del Estado de México. No es muy relevante ese libro. Y quizá pues, el más libro es el llamado México, la gran esperanza. Me falta aquí consignar qué editorial y el año específico, pero es una obra que quizá hay que acercarse. México, la gran esperanza. Bien, propiedades, queriendo y no, pues la Casa Blanca, las Lomas de Chapultepec, pero la tuvo que vender, rematar, o no sé en qué términos habrá quedado el asunto. Y luego también otra en Ixtapan de la Sal. Y seguramente alguna que tenga hoy en Madrid, ¿no? Posiblemente, así como Calderón, a lo mejor por ahí anda. Enfermedades que se le han conocido a Peña Nieto. Tuvo operación de nódulo en glándula tiroides en 2013, operación quirúrgica de extirpación de vesícula biliar en 2015. Esto durante su gestión. Bueno, vesícula biliar, así que era medio enojón, a ver ahora, ¿no? Llegaban las cosas. Hizo bilis, operación de vesícula biliar. Esposas,
Mónica Pretelini se casó en 1993, pero se murió en 2007. Fue una activista tremenda para su campaña para gobernador del Estado de México, tremenda, tremenda. Le echaba muchas porras y después pues se le murió bajo situaciones un poco también raras, ¿no? Y sospechosas por ahí. Pero bueno, Angélica Rivera Hurtado, la actriz, se casó en 2010, precisamente un poquito antes de tomar la presidencia, y también poquito después de terminada la presidencia, en 2019, se separaron, se divorció. Otras relaciones con Jessica La Madrid Telles, con Maritza Díaz Hernández, con Rebeca Solano de Hoyos, con Nora Sotocampa González y más recientemente con Tania Ruiz, una casi modelo, cosas así, entre 2019 y 2023, pero que ya anunciaron también que terminaban su relación sentimental. Bueno, así que volvimos con un presidente que tuvo varias cosas por ahí, ¿no? También en la parte de chismes por ahí hablaban de una relación masculina, pero que no hay mayores argumentos, ni comprobaciones, ni nada por el estilo. Por cierto, una de ellas, según me llega un informe, con el hijo que reconoce que seguramente Peña Díaz, Peña, Peña Díaz, a ver, que me salga aquí, sí, Maritza Díaz. Entonces, Maritza Díaz, según eso, la acaba de ver, ¿no? Después de mucho tiempo, vio a la madre de un hijo que terminó reconociendo, que al principio como que no lo reconocía, y terminó reconociendo a un hijo este, que tuvo previamente por allí. No tanto previamente, sino casi alternadamente, cuando estaba ya en matrimonio con Mónica Pretelini. Entonces, después de esta relación con Tania Ruiz, tuvo un encuentro con Maritza Díaz. No creo que vayan a reanudar nada, pero según eso, recientemente, de las últimas noticias de la farándula, Peña Nieto se reunió con esa madre del hijo primero desconocido. Bueno, entonces entre sus hijos están Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretelini, Diego Alejandro Peña Díaz, ¿sí? Luego está un Luis Enrique también que anda por allí, o andaba, no, perdón, no anda, porque desgraciadamente era un bebé, murió, no se logró, pero según eso hubo un bebé que se malogró, que se iba a llamar Luis Enrique, ese sí no sé de quién era, no hay apellido materno aquí, entonces nada más hay la referencia de que hubo otro hijo que como se malogró pues totalmente, ¿no? Al nacimiento, casi nacimiento. En 2007 ocurrió eso. Y luego, bueno, hijas políticas, por no decir la terminología, que luego es medio peyorativa, hijas políticas, incluso así voy a sustituir todos los términos para que no se vea tan feo aquí, con otros casos que he tenido antes de los expresidentes. Hijas políticas que tuvo en Los Pinos allí junto a amparadas pues, porque eran las hijas de la actriz Angélica Rivera. Se trata nada menos que de Sofía, Fernanda y Regina Castro Rivera, sus hijas políticas. Bueno, en este caso, aquí tengo que mencionar lo siguiente. Como fuentes, también a nivel físico, pues nada más el más reciente libro que consulté, Dinastías, dos familias, una nación, de Ramón Gilberto Garza, editado por Planeta. Y todavía a las últimas, hace una semana, tontamente por línea lo solicité un libro, bien lanzado, dije, voy a hablar de Peña Nieto, me consigo a la mera el libro que sacó Mario Maldonado, y lo pedí en línea, y se atravesó ahora este puente y toda la cuestión, y a lo mejor me llega mañana, por fin, porque ya venía en ruta el libro, ¿no? Libro.
Entonces, por eso a lo mejor hago un adendum de este programita con alguna cosa relevante que encuentro. Si no encuentro nada relevante, no lo habría. Pero si encuentro algún dato adicional, haré una cosa ahí sí, micro, de, de la fichita de Peña Nieto, ¿no? En una semana, cosa así, haría ese adendum, ¿no? Así que, eh, porque ya prácticamente, ya siento que tengo en mis manos, ante mi vista, ese libro, pero se me niega, que se llama Confesiones desde el exilio, Enrique Peña Nieto, que es toda una entrevista que le hizo el periodista Mario Maldonado a Peña Nieto. Así que está recién salido este año ese libro, ¿no? Tiene unos meses, ¿no? Un par de meses, 3 meses. Fue un poco antes de las elecciones, que ya pasó un poquito de rato, pero son meses los que tiene ese librito por ahí rondando, ¿no? Bueno, en lo digital consulté esta página de Barcelona, España, muy documentada, que tiene como editor a Roberto Ortiz de Zárate, también un artículo de la biografía de Enrique Peña Nieto, escrito por varios autores, en una página busca libro, busca biografías. También nuevamente Elena Tamaro y Tomás Fernández se han dedicado a rescatar biografías contemporáneas. Wikipedia, obviamente también para algunos datos muy específicos, puntuales. Las mujeres de Peña Nieto, es un artículo, mm, bueno, algo sobre ello que dice Editorial Océano, pero realmente el libro viene una síntesis por ahí que conseguí en Animal Político, ¿no? De Alberto Tavira, Las mujeres de Peña Nieto, editado por Océano en 2012. En 2012, o sea que todavía ni contó a la última mujer. Bueno, pero no leí el libro, por eso también aquí lo puse en lo digital. Fue a partir de un artículo de Animal Político, que se llama la página. Luego también otro artículo en El Universal, y luego las revisitas estas de la farándula que se llaman ¿Quién? ¿Quién? Todo esto para Peña Nieto, pero curiosamente donde pienso que a lo mejor puede venir alguna carnita, algo interesante, es esta cuestión de Confesiones desde el exilio, escrito por Mario Maldonado y que próximamente tendré en mis manos. Así que si sucede algo importante allí, que yo lea, que en una semana no creo tampoco acabarme el libro, pero yéndome al índice, yéndome así en lo general, que pueda rescatar y ver algo, lo conformaría hacia una semana con ustedes, una cosa muy breve que haría y que les compartiría. Si no acabo de leer el libro, obviamente, y si después descubro más cosas, pues ya lo dejaría para la cuestión documental que hago, porque pues ya le tocaría el turno al siguiente. Bueno, así que estén pendientes a lo mejor de una segunda parte, pero muy micro, de Peña Nieto. ¿Cuál va a ser la valoración que otorgue? Y que precisamente a lo mejor en ese libro viene algún comentario del propio autor, que sería interesante sacar como una especie de valoración del presidente Peña Nieto. También me gusta tener alguna valoración de alguien, de algún intelectual, historiador, etcétera. Aparte de la propia, yo les comparto la propia, muy modesta, que es la siguiente. Peña Nieto se posicionó positivamente en el ámbito internacional gracias a sus proyectos de inversión. No obstante, las expectativas de progreso no se consolidaron, además de que su apertura al desarrollo económico estuvo contaminada por una indiscriminada apertura al capital privado y a acciones de corrupción al seno de su gobierno. Su gestión quedó también marcada por el incremento de los grupos criminales y la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa ligada a los mismos. Lo positivo de la gestión de Peña Nieto, la activa y pujante política exterior y la concreción de reformas estructurales con miras modernizadoras, como el caso de las telecomunicaciones en la nueva era digital. Lo negativo de la gestión de Peña Nieto, los actos represivos por parte del ejército y policías, las acciones privatizadoras y de inversión extranjera en materia energética
con la subasta para la exploración y extracción de hidrocarburos y en energías renovables, así como la falta de consenso en materia educativa. Esta fue la gestión de 2012 a 2018 de Enrique Peña Nieto. Y esta fue, pues, la fichita presidencial de Peña Nieto. Entonces, estén pendientes por si hago alguna adición, un colofón de la misma, una segunda partecita muy pequeña a partir del libro que pueda obtener. Y si no, de todos modos, la formal, la siguiente fichita presidencial, pues es la del vigente presidente Andrés Manuel López Obrador al cierre prácticamente de su sexenio. Así que ya llegamos casi a tope, porque obviamente que después vendrá otra historia. Muchísimas gracias, Teófilo Huerta les saluda y les agradece muchísimo la atención nuevamente, Mari Carmen Figueroa y a Samantha Jiménez, así como a todos aquellos que a lo mejor no se apuntaron, no registraron aquí su, su observancia, pero la tendrán en el grabado que queda aquí mismo y en el canal de YouTube. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta la próxima fichita presidencial.